Seguimos, amigos, aquí en Falta 1 y estamos en el bloque, en el segmento, en la columna de Atletas de Cristo, y vamos a estar hablando, vamos a cruzar el charco. Qué difícil sería cruzar el charco hoy a eso de las 4 de la mañana, porque estuvo saladísimo. Y cuando hablo de cruzar el charco es porque vamos a hablar con Gabriel Medina. Él es director general de lo que es Atletas de Cristo, pero Argentina. O sea, es nuestro Heber, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, él jugó hasta los 23 años, pero jugó en Platense, en Douglas High, en Villa Dálmine. Creo que son equipos de ahí del ascenso, y jugó solamente hasta los 23 años. Hoy ya con un gran recorrido, pero en Atletas de Cristo más que nada. Y le voy a mandar un saludo muy, pero muy grande desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Un saludo. Bueno, pero muy buenas tardes. Qué lindo estar con ustedes, con toda la audiencia de SOE y con, por supuesto, mi querido Uruguay, que los quiero mucho a todos y bueno, todo el equipo ahí de Atletas de Cristo también, así que un saludo para todos. Bueno, Gaby, muchas gracias por estar acá junto con nosotros, por charlar, por conocer un poquito más también la movida que hay ahí en Argentina. Además, decirle todo esto, que Gaby está a una hora más o menos de subir a un avión, pero no porque se va de viaje, porque él es comisario de Aerolíneas Argentinas. Así que ojo con usted, ojo con el 8, si llega a andar ahí en Aerolíneas Argentinas, preguntá por Gabriel Medina, capaz que te hacen algún descuento. O te cobran algo. O te cobran algo más. Bueno, Gaby, contame un poquito, la historia con la columna es poder traer justamente esta pasión que hay de predicar el evangelio unida también a otra gran pasión, como es el jugar al fútbol. Jugaste hasta los 23 años, fue por decisión propia, una lesión o algo. Contame un poco de eso. Bueno, yo como casi todos los chicos arranqué de chiquito, siempre estuve ahí en Platense. Llegué a primera división, estuve un año de contrato, después cuando vi que no jugaba me fui a préstamo, me dieron a préstamo a otro club del ascenso que se llama Douglas High de Pergamino. Me tuve que ir a vivir ahí a Pergamino un tiempo y después cuando volví, bueno, me dejaron libre, me quedé con el pase en mi poder y me fui a jugar a una división más abajo, que es en Villa Dálmine. Hoy es un club que creció mucho, al igual que Platense también está en primera. Pero bueno, el tema es que en ese momento... ¿Sos hincha de Platense? No. Siempre fui hincha de Independiente, mi papá también jugó en Independiente, así que... pero bueno, siempre sí ligado a Platense porque estuve desde los 8 años hasta los 22 casi. Así que... bueno, toda una vida ahí adentro, me quedaron muchísimos amigos y demás, pero Platense en ese momento me hacían firmar unos, no sé cómo será la cuestión legal allá, pero bueno, acá son unos pagarés, me hacían firmar unos pagarés y no me pagaban el sueldo, claro. Porque en ese momento a varios jugadores nos pasaba lo mismo, porque el club estaba medio en crisis y para que el club no sea inhibido, la cuestión es que me quedaron como unos 9 meses adentro. Y después en Douglas High estuve bien, pero después cuando fui a Villa Dálmine, lo mismo. Yo viajaba 1 hora y media de ida desde mi casa, 1 hora y media de vuelta, y había arreglado un dinero que no me pagaban. Y mi esposa, yo ya estaba recién casado, mi esposa embarazada, y acá, bueno, por ahí no sé si todos están al tanto, acá en el 2001 en Argentina se dio una crisis muy, muy particular. Sí, mi esposa, estamos no solamente al tanto, sino que también es como dicen, ustedes se resfrían y nosotros estornudamos o algo así. Están tan conectadas las economías y el pueblo, ¿no? Que sí, claro. Obviamente eso nos afectó muchísimo. Ustedes tuvieron el corralito en el 2001 y nosotros lo tuvimos en el 2002. Bueno, mirá,
Así que bueno, la cuestión es que fue un tema particularmente económico porque yo, o sea, prácticamente no podía ni pagar el alquiler. Después hice juicio, a Platense le puede cobrar y después puede cobrar las deudas, pero en ese momento mi papá tenía un negocio, le estaba yendo muy mal, mi suegro había quebró su empresa. Mi esposa, que también es azafata, en ese momento Aerolíneas no había ningún avión en el aire y no le estaban pagando el sueldo. La cuestión es que yo me vi con el agua al cuello y teniendo que tomar una decisión y un poco también la presión de la familia, que era entendible, pero era, che, vas a ser papá, hay que comer, hay que pagar el alquiler, así que bueno, en ese momento dije, bueno, me voy a trabajar. También uno creo que sabe, o más o menos uno se va dando cuenta para jugar a dónde te da la nafta. Entonces, claro. Si vas a llegar, si vas a permanecer, si vale la pena arriesgarse para decir, porque aparte las realidades tanto de Uruguay y Argentina son muy similares. Aquí hay un estudio que te dice que nosotros tenemos una buena base porque tenemos baby fútbol, y te dicen que llega el 2% de los gurises llegan a primera, o sea, es muy bajo. Y también no todos aquellos que debutan después se permanecen, porque lo más difícil es permanecer, ¿no? Cuando uno llega a primera, o sea en el ascenso en Argentina, que la verdad también es una presión increíble como en primera, ¿no? Pero seas como sea, igual permanecer es lo más difícil. Es que acá, bueno, supongo que allá pasa lo mismo. Acá un jugador de primera división obviamente le va muy bien económicamente. Un jugador acá se llama B Nacional, que es una segunda división, más o menos está acomodado. Ya un jugador de tercera división ya gana menos que un empleado de cualquier lugar, y encima con la particularidad de que los pagos generalmente no son regulares, te van pagando como pueden. Claro, sería más un semiprofesional o un semi-amateurismo, ¿no? Ya es amateur. Pero es que en realidad, claro, pero no, en realidad es profesional porque entrenás todos los días, entrenás doble turno, a veces triple turno, vivís, o sea, no tenés la posibilidad de complementarlo con otra cosa. Hoy día no se puede, en todo lo que son en todas las categorías, hoy el fútbol se tornó tan exigente que no hay posibilidad de trabajar de otra cosa, tenés que vivir para eso. Lo que pasa es que tenés que vivir con un sueldo muy, muy bajo y sabiendo que a los 30, 32, 35 años dejás de jugar. Y yo hoy tengo todos mis amigos que han jugado 10, 15 años en primera y hoy la están remando en dulce de leche, como se dice, porque no han podido hacer otra cosa, y cuando dejás de jugar te encontrás con que no tenés ningún ahorro, no tenés experiencia laboral, no tenés prácticamente nada. Entonces, eso hace que cuando a veces en los comienzos, como me pasó a mí, 20, 21, 22, 23 años, hay que tomar decisiones. Y a veces uno dice, bueno, me preparé toda la vida para esto, pero la realidad yo sé que me alcanza para jugar en una segunda, tercera división, en una cuarta división de mi país. Y bueno, voy a vivir contando las moneditas. Y es la realidad, y a veces cuando los chicos, a nosotros nos pasa, parte de nuestra tarea en atletas es esa, a veces cuando los chicos tienen 16, 17 años no se dan cuenta de esta realidad. Entonces uno tiene que, bueno, más o menos ir pintándoles el panorama, lo que viene. Y darle un golpe de realidad, ¿no? Sí. Y con la cintura necesaria como para también no estés quizás apichonando a un nuevo Messi y que pase por tu lugar y que se desmotive, ¿no? Que es el otro gran desafío. Sí, no, es dificilísima nuestra tarea porque a veces uno más o menos que jugó y que algo conoce, cuando los vas a ver jugar ya uno más o menos ya se da cuenta el que tiene proyección, el que tiene posibilidades, el que no tiene ninguna posibilidad, y por ahí parece medio falta de fe, pero a veces
es preferible con amor, obviamente, y tratando de ver cómo uno hace, pero tratar de ir encauzándolo para, retomar los estudios, ¿por qué no probás a hacer este curso? Porque uno ya se va dando cuenta que no le va a alcanzar para. Pero igual, para jugar. Gabriel, más allá de que te pase, creo que hasta, por más hasta que llegues, la vida del futbolista, es como decir vos, 35, 36 años, vemos la bestia de Cristiano Ronaldo que tiene 37, que está en primer nivel, pero es uno solo, es uno. Es lógico que uno, no es una cuestión de fe o de falta de fe decirles que, muchachos, mirá que la vida del futbolista es 20 años, a full, quizás 15 y 20 si sos golero, ponele. Pero después sos joven, cuando salís de la vida de futbolística, sos muy joven. Y otra de las cosas que quería preguntarte, Gaby, ahí en ese momento de toma de decisión, que obviamente influyó muchísimo lo económico y lo social, ¿no? ¿Ya había aparecido Cristo en tu vida? Sí, un tiempito antes, un año y medio antes más o menos. Bueno, yo jugaba al fútbol y no me invitaban, tenía amigos conocidos que me invitaban a iglesias, pero yo iba a una iglesia católica y bueno, me invitaban a otro tipo de iglesia, yo no quería saber nada, no había forma de que me lleven a ningún lado, pero sí me empezaron a invitar a unas reuniones de Atletas de Cristo en donde había muchos futbolistas famosos en ese momento, reconocidos por un lado, y por otro lado otra cantidad de futbolistas que algunos que eran compañeros y otros que por ahí me había tocado enfrentar, así que dije, bueno, voy, pruebo, y cuando fui me encontré obviamente con un ambiente de mucha gente conocida, así que y en un ambiente en donde yo me sentía muy cómodo. Entonces así fue que, bueno, me invitaron una vez, 2 veces, 3 veces, empecé a ir y estuve como un año más o menos yendo a las reuniones de Atletas de Cristo. No quería ir a la iglesia, pero sí iba a las reuniones de Atletas de Cristo. Tiempo después, obviamente, bueno, me fui encontrando con Cristo y mi vida fue cambiando y bueno, después, digamos, en cuanto a lo que es la fe, pude ir creciendo, avanzando, pero así fue más o menos, sí, un año y medio, a los 21 años fue que empecé a ir a Atletas de Cristo. ¿Y qué puedes decir de tu vida con Cristo antes y después? ¿Qué fue lo que te llevó a entregar tu corazón a Dios? Bueno, viste que hay un montón de casos por ahí de vidas previas a encontrarse con Cristo, que uno ve, viste, vidas desbarrancadas o vidas con... La verdad es que un desastre. Sí, pero la verdad es que no, puedo decir que no es mi caso. Siempre fui muy, obviamente que en todo lo que fue mi etapa de adolescente y de joven, tuve muchísimos de los excesos que tienen los jóvenes y los adolescentes de hoy en día, pero en ese momento, bueno, hoy creo que tal vez es peor, pero bueno, pero sí que yo en mi corazón siempre desde chico buscaba de Dios, iba mucho a misa, a la iglesia católica, quería conocer de Dios, me interesaba, buscaba. Tenías ese hambre espiritual, ¿no? Ese hambre espiritual que hoy entiendo que el Señor ya estaba tratando conmigo, pero tenía ese hambre espiritual con los excesos de cualquier joven, pero yo dentro de lo que era mi vida deportiva, la verdad que era bastante disciplinado, bastante responsable. Yo cuando terminé, digamos, el colegio, la secundaria, en ese momento entendí que aparte de jugar al fútbol también tenía que seguir estudiando, así que hice el profesorado de educación física y después me recibí de periodista deportivo. Nunca dejé de estudiar mientras seguía jugando al fútbol, así que se puede decir que en realidad fue el Señor mismo que me fue desde chiquito, que fue tratando conmigo, con mi corazón. Y bueno, por supuesto que no voy a negar que tenía mis
mis complejos, temores, inseguridades, no sé, mi carácter bastante, digamos, iracundo, si se puede decir. Pero eras bravo, pero bueno, me imagino que eras bravo en la cancha. Sí. ¿De qué jugabas, Sí. Gaby? Jugaba de volante en ese momento. Bueno, se jugaba con otros sistemas tácticos, había volante por derecha, volante por izquierda, volante carrilero. Que era un Yo 8, jugaba por típico 8. Exactamente, típico 8, sí. Y hablando de fútbol, ¿no? ¿Con quién te identificás? ¿Sos más del lado de Simeone o del lado de Guardiola o Mourinho? Bueno, creo que ni una cosa ni otra. Yo qué sé, me parece que tengo amigos que son entrenadores y demás, y a veces hablamos y a veces me preguntan, y bueno, me gustan más por eso ahora aparece un Gallardo. No me gustan casarse con los sistemas tácticos, me gusta, o creo que de acuerdo a los jugadores que tenés podés jugar de una manera o de otra, y a veces uno ve tantos bloopers hoy que hay equipos que quieren hacer jugar al arquero y a los defensores como Guardiola, y si no, lo que Natura no te dio, claro. Si tenés 2 ladrillos en los pies, mejor sacarla allá adelante y vamos para allá. Chao, y si jugás bien, no hay que complicarla mucho. No hay que complicarla mucho. De acuerdo a lo que puedas hacer, lo haces, y si no podés, tenés que cambiar. Entonces, por ahí, bueno, hay veces que lo de los sistemas es relativo, depende con qué jugadores cuente. Gaby, ¿y cómo está esto, o cómo es el tema de, bueno, cuando empezaste a ir a lo de Atletas de Cristo, pero ahora vos sos director general? O sea, ¿cuándo fue que empezó, que bueno, que te desafiaron, o vos mismo te desafiaste a tal punto que estás ahora alrededor de este movimiento que empezaste allá a los 23 años, 21? Sí, yo en ese momento estuve unos años en Atletas, y después cuando dejé de jugar ya empecé digamos, a cumplir algún rol o a colaborar más en la parte de la iglesia, y tiempo después volví porque bueno, me encontraba con que me gustaba relacionarme me gustaba hacer lo que alguna vez hicieron conmigo, ese trabajo de mentoreo, de acompañamiento, de estar con los chicos, saber, uno estuvo en ese lugar, entonces saber qué es lo que sienten, lo que piensan, sus dudas, temores, sus sueños, sus anhelos, etcétera. Entonces, poder estar ahí, y la verdad que me empezó a gustar. Y bueno, acá ocurrió, tuvimos distintos formatos de llevar adelante el Atletas, el movimiento, pero siempre estuvo Héctor Master, que está hace 30 años, y él, digamos, se lo puso al hombro siempre, trabajó muchísimo, y llegó un momento que, bueno, yo en lo que podía, junto con otros hermanos también, si podíamos, estábamos colaborando con él. Y bueno, esto de, por un lado, su cansancio lógico y normal después de tantos años, y por otro lado, también esto de que nosotros profesamos en este ministerio, que es pasar el legado, claro, de que nadie se queda acá. No, y que venía una nueva generación, ¿no? Y que ustedes se ve que venían golpeando fuerte, ¿eh? Bueno, él habla mucho de esto, de que hay veces que el lenguaje generacional se hace cada vez más difícil. A mí me pasa hoy, que tengo 43 años, tengo un hijo de 20, y me doy cuenta que a veces es difícil porque tienen otro lenguaje, otra forma de comunicarse. Es que, entonces, incluso si lo llevas al fútbol, ¿no, Gaby? Los vestuarios no son lo mismo. Me imagino cuando vos concentrabas, no es lo mismo que hoy si vos sos entrenador, te vas a encontrar con redes sociales, ya de por sí, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Aparte, sí, en ese momento yo estaba en el vestuario y veía a los jugadores grandes, y sí,
pedías permiso para hablar más o menos. Hoy es todo distinto, totalmente. Por eso es que también nosotros en Atletas ya desde este momento, en lo que es, digamos, el trabajo del día a día y demás, tratamos todo lo que podemos de involucrar a los más, a los deportistas que están en actividad y a los más jovencitos, y tratamos de involucrarlos y darle lugar y que sean ellos y nosotros acompañar, empujar, pero bueno, entendemos que ellos hablan mejor el lenguaje de hoy, el lenguaje deportivo, de lo que podemos hablar nosotros. Entonces preferimos acompañar y ir dándole lugar a ellos. ¿Hace cuánto que estás a cargo? ¿Hace cuánto que estás a cargo? Estoy a cargo de... Yo no... si bien nosotros pusimos... o que estás al frente, quizás que estás al frente de hacer cosas. Claro, está Héctor Master, que es el presidente de Atletas de Cristo, y bueno, después yo quedé como coordinador general o como director general, y después hay directores regionales, y esto lo hicimos en su momento para poder abarcar todas las provincias, porque tenemos grupos en muchas provincias. Aparte Argentina es enorme, o sea, es una locura. Claro, y nos pasaba que Héctor tenía que viajar mucho de un lado para el otro, entonces de esta forma, repartiéndonos, digamos, las provincias, podíamos abarcar todo mejor, más eficientemente. Y por otro lado, y en mi caso, digamos, el trabajo que hago es de una coordinación general, porque hay varias áreas del movimiento, entonces para poder coordinar todas esas áreas. ¿Cuántos coordinadores tienen en Argentina? ¿Cuántos coordinadores tienen? ¿Tienen en todas las provincias? No, nosotros tenemos en varias provincias, no en todas, pero en varias tenemos grupos y digamos, cada grupo tiene su líder, o en muchos casos son parejas de líderes. Uh-huh. Y después tenemos 5 directores regionales, y yo soy el director general, digamos, que coordino todo eso, pero después hay directores regionales para poder abarcar las 5 regiones del país, entonces de esa manera poder cubrir todo. Y a su vez cada uno de esos directores después también tienen algún tipo de responsabilidad con respecto a unas áreas que nos permiten el funcionamiento, como por ejemplo el área de finanzas, el área de redes sociales, el área de oración e intercesión, el área de capacitación, y el área de eventos. Entonces, bueno, cada uno de esos directores a su vez tiene la responsabilidad de cubrir alguna de esas áreas. Gaby, ¿cómo ves, ya ahí para finalizando? ¿Cómo ves? Porque sé que me dijiste que 3:30 te viene el auto a buscarte, pero ya te vamos a dejar libre. La verdad, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, por esta charla. Un placer. Pero me gustaría que me hagas una reflexión acerca de justamente el cómo ves ahora el deporte, el elite o también el profesional, y también quizás el amateur. Me imagino la cantidad de chicos que se acerquen, y justamente el deporte y la fe. Cómo congeniar todo eso para poder, porque la verdad ustedes hacen un trabajo que también tiene que ver con el cuidado no solamente del deportista integral, no solamente la fe, porque hasta que quizás en algunos casos les sirven hasta de guías y de mentoría a los gurises, ¿no? Bueno, a ver cómo te puedo resumir. Primero, el deporte cualquier deporte está cada vez mucho más competitivo, porque al tener más visualización en redes y demás, cualquier niño hoy quiere llegar a ser Messi, Neymar, Mbappé o lo que sea en cuanto a fútbol, y eso aplicable a cualquier deporte. Entonces el deporte, cada vez hay más niños que hacen deporte, cada vez el deporte es más competitivo, cada vez los padres sueñan más con tener en su casa un deportista de élite. Entonces, y eso hace que por un lado es bueno y por otro lado hay cada vez más competencia, por lo cual es cada vez más difícil. Por otro lado, con respecto a la fe, por eso de la existencia de Atletas de Cristo. A mí me pasa bastante que a veces tengo alguna charla con varios pastores de distintas iglesias, porque no todos lo comprenden,
muchos quieren hacer ministerios deportivos dentro de sus iglesias. Y lo que uno les dice es que eso sirve para entretener a los deportistas que ya tenés ahí adentro. Claro. Si vos querés hacer algo evangelístico, va a ocurrir lo que ocurrió conmigo hace 20 años atrás. Yo no, porque para eso yo no iba a ir a una iglesia. Entonces, la razón de ser de Atleta de Cristo es que es el paso previo y que por eso tiene una función evangelística, y por eso nosotros sugerimos no hacerlo en iglesias, no hacerlo en lugares religiosos, sino que hacerlo en una casa, hacerlo en una cancha de fútbol, hacerlo en cualquier lado, si es deportivo mejor, porque eso hace que el deportista que no iría a una iglesia, por ahí sí te va a una reunión de Atletas de Cristo y se siente cómodo, y con el tiempo, Cristo se va revelando a su vida, y después obviamente que el objetivo final siempre es insertarlo a la vida de la iglesia. Pero en un principio, Atletas de Cristo es un paso previo, y bueno, hay pastores que no lo entienden, que quieren tener su propio, ministerio deportivo, y bueno, yo no lo aconsejo. Pero al mismo tiempo, la función de Atletas de Cristo no es solamente presentarle a Cristo, porque por supuesto ese es lo más importante, ¿no? Es la razón de ser. Uh-huh. Pero después hay toda una situación de mentoreo, de acompañamiento, de todo esto que estuvimos hablando antes, de qué pasa cuando el deportista está lejos de su familia, qué pasa cuando el deportista, el técnico no lo tiene en cuenta, qué pasa cuando se queda sin club, qué pasa cuando se lesiona, qué pasa cuando su sueño es frustrado, cuando sueña jugar en las grandes ligas y después se encuentra con la dura realidad de que no. ¿Qué pasa en todo lo previo cuando el joven por ahí no ve lo que viene y entonces o cree que solamente su vida va a estar basada en el deporte, entonces deja todo, deja estudios, deja de prestarle atención a cosas que son súper importantes, el estudio, la familia, la capacitación? Entonces, parte de nuestro trabajo es estar en todo eso, en todos esos detalles. Y obviamente que de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez de cada uno y de acuerdo a los distintos deportes y de acuerdo al nivel sociocultural en cada caso, bueno, también es nuestra tarea hacer una buena lectura y a todos, entrarle por el lado que lo necesiten, ¿no? O ayudarlos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero bueno, a veces todo esto es parte de nuestra tarea. Por eso nosotros lo resumimos, le llamamos mentoreo, uh-huh, o discipulado. Pero bueno, son muchas cosas. Y a veces ocurre que por ahí, esto de que por ahí cuando uno fue deportista te dice, no sé, el técnico no me pone, entonces voy a pedir el pase y me voy. Y por ahí uno a veces tener el consejo justo, porque hay veces que por ahí yo le digo, pero escúchame, le pedís el pase y te vas y quedan 6 meses para que se abra el libro de pase. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Tené paciencia, seguí entrenando. Y hay otras situaciones. Y además, y capaz que te puede pasar que a los 2 partidos lo rajen al técnico y venga otro y capaz que tenías otra chance. Claro. Está bueno poder tener esa palabra de aliento y el consejo justo, porque la verdad también ustedes y la responsabilidad que tienen, ¿no? Están decidiendo sobre vidas, y no solamente vidas del deportista, afecta hasta la familia. En este caso lo vemos también reflejado con lo que te pasó a vos, ¿no? Bueno, acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires pasa mucho que acá en Buenos Aires hay muchos clubes y nosotros tenemos un montón de deportistas que vienen del interior del país. ¿Y qué pasa? Hay chicos de 12, 13 años, 14 años que se vienen a jugar a Buenos Aires y los clubes los reciben en sus pensiones, ¿no? Que en sus sí. Cada club tiene una pensión y los reciben. Y en la pensión hay un casero, hay una persona que les hace la comida y bueno, y más o menos los controla a la noche y demás, pero no mucho más que eso. Entonces, hay veces que te encontrás con un montón de esos chicos que están lejos de la familia, están solos, que lloran por la noche, que extrañan, que... bueno, entonces también eso de
de traer, no sé, llevarlos a las reuniones o ir a visitarlos a las pensiones y ir a compartir un tiempo con ellos y estar y escribir. Hoy a través del WhatsApp es mucho más fácil, pero estar haciendo un acompañamiento también, es súper importante, porque no vamos a poder ocupar el lugar de sus padres, ni tampoco es la intención, pero sí acompañarlos, que no se sientan solos y ver, suplir dentro de nuestras posibilidades, suplir las necesidades que tengan. Excelente, Gaby, te voy a dejar libre porque bueno, ya se viene la hora. Agradecerte una vez más este tiempo y conocer un poquito más acerca de tu vida, de tu ministerio y también de toda la gran tarea que están haciendo. Si si de aquí o nuestra audiencia quiere saber un poquito más, ¿cómo hacemos para seguirlos en redes sociales en Atletas de Cristo Argentina? Bueno, nuestro Instagram es Atletas de Cristo ARG, y ahí eso conecta con todo, con Face. Después, para aquellos que por ahí no conocen demasiado, en la web, en Google ponen Atletas de Cristo Latinoamérica. Ahí hay una página web que está unificada, digamos, todos Atletas de Cristo de todo Latinoamérica, en donde está, Uruguay, están ustedes, está Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, y entonces ahí están nuestros estatutos resumidos, qué somos, qué no somos, qué hacemos, qué no hacemos, y en donde nos pueden conocer un poquito más. Excelente, Gaby. A ver si en algún vuelito, en un vuelo, a hacer escala acá a Montevideo y nos comemos un asado. Suelo ir. Ahora no nos estamos quedando mucho por ahí, pero sí voy seguido. Así que, y un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por el llamado. Un abrazo grande, Gaby, un saludo para toda la gente y todos los colaboradores y voluntarios de ahí, Atletas de Cristo Argentina. Agradecerte una vez más y bueno, los micrófonos, cosas que tengan que promocionar o algo, sepan que de este lado del charco, si quieren difusión, estamos ahí para apoyarlos y darle con todo. Un abrazo grande, Gabriel. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, era Gabriel Medina, director general de Atletas de Cristo Argentina, nuestro Evert, que está haciendo una gran tarea ahí, nos quedan muchas cosas para hablar, pero nosotros ya no tenemos que ir a la pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más Falta Uno.